Bienvenidos a una sesión más de aprendizaje multimedia. Soy el maestro Uciel Melchor Mota, encargado del área disciplinar de matemáticas en el Bachillerato Digital número 220, ubicado en la localidad de San Pedro Tetitlán, perteneciente a la zona escolar 015 de Bachilleratos Digitales y Telebachilleratos Comunitarios. En esta ocasión vamos a abordar un contenido específico de la disciplina de Pensamiento Matemático 2 de la Unidad de Aprendizaje Curricular número 3. El tema es el plano cartesiano. El plano cartesiano se conoce principalmente como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano, y está compuesto por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, a la cual a la horizontal también es llamada como eje de las abscisas y a la vertical como eje de las ordenadas, las cuales se cortan o intersectan en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano es descubrir la posición u ubicación de un punto en el plano, cual está representada por el sistema de coordenadas. También nos sirve, en específico, precisamente para analizar matemáticamente figuras geométricas como la circunferencia, la elipse, o todas las que entran dentro de las cónicas, la parábola, la hipérbola. Eh, Se llama plano cartesiano porque precisamente en honor a René Descartes, filósofo y matemático francés, quien fundó las bases de la geometría analítica. Vamos a ver, como lo comentaba, el plano cartesiano está compuesto por dos ejes, un eje llamado eje de las X o eje de las abscisas. Este eje está ubicado horizontalmente. Y por otra eje, otra recta, llamado eje de las Y o eje de las ordenadas, posicionado de manera vertical. Estos dos ejes, estas dos rectas, se intersectan en un punto de origen llamado punto cero o precisamente punto de origen. Aquí está. Tenemos el punto cero o punto de origen. Y podemos observar que a partir del punto cero sobre el eje de las X o de las abscisas, encontramos a números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Dentro de este espacio entre el 0 y el 1, pues obviamente también se encuentran los números decimales. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 55, punto 79, etcétera. Y a la izquierda encontramos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta infinito. Y obviamente también encontramos entre cada este, sector de entre el menos 1 y el menos 2, pues encontramos los números negativos de menos 1.2, menos 1.3, menos 1.4, etc. Pasa lo mismo con con el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Si nos ponemos aquí en el centro de origen, en el punto cero, observamos que hacia arriba están los números positivos. Así como pasa en el eje de las X, también te pasa en el eje de las Y. Están los números positivos y hacia abajo, hacia el sur, están los números negativos. ¿Vale? Entonces, haciendo un, este, un análisis, podemos observar que sobre el eje de las X o abscisas, a la derecha se encuentran, a partir del punto de origen, a la derecha se encuentran los números positivos y a la izquierda los números negativos. Y de la misma manera, sobre el eje de las Y o el eje de las ordenadas, hacia el norte o hacia arriba se encuentran los números positivos y hacia abajo o hacia el sur, como lo queramos ver, se encuentran los números negativos. Esto nos da lo siguiente, que se encuentren cuatro cuadrantes y se enumeran de la siguiente manera.
en sentido contrario a las manecillas del reloj, y tomamos como cuadrante 1 donde se encuentran tanto el eje de las X como el eje de las Y en positivo. Al cuadrante 2 se encuentran con números con el eje de las Y en positivo y las X en negativo. El cuadrante 3 lo encontramos con ambos números en negativo, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Y el último cuadrante, el cuadrante 4, como podemos observar, se encuentran las coordenadas con números positivos en X, pero números negativos en Y. Es importante aclarar aquí que en el sistema de coordenadas, siempre que escribimos una coordenada, primero se escribe la coordenada del eje de las X y después se escribe la coordenada del eje de las Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una coordenada que me dice -5,3, quiere decir que el -5 corresponde al eje de las X, en este caso sería con negativo, y el 3 corresponde al eje de las Y. Si tengo otra coordenada, 8,7, el primer número, el que es el 8, corresponde al eje de las X, y el segundo número, que es 7, corresponde al eje de las Y. ¿Vale? Entonces es importante aclararlo porque, pues, no haya confusión a la hora de escribir las coordenadas. Siempre va a ir primero, el número o la coordenada del eje X y posteriormente la del eje Y. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el punto ordenado, la coordenada 2,3 y podemos observar, aquí está nuestro punto de origen representado con un punto en color naranja. El punto de origen es 0,0. Y ubicamos como en la coordenada 2,3, el primer número, como ya lo mencionamos, corresponde al eje de las X o de las abscisas. Entonces buscamos 1 y 2, ya lo localizamos, aquí está. Y ahora nos dice que el segundo es 3. 3 está en positivo con el eje de las Y. Buscamos 1, 2, 3. Y aquí se encuentra nuestra coordenada. Es muy fácil encontrar o identificar las coordenadas en un plano cartesiano. ¿Vale? Retomamos que esta coordenada se encuentra en el cuadrante número 1, en el cual hace que tanto los números en X en el eje de las abscisas y los números en Y o en el eje de las ordenadas son positivos. Aquí tenemos otro que dice -3,1. -3 es en el eje X, que lo ubicamos, y 1 positivo es en el eje Y. Aquí está. Esta coordenada se encuentra en el cuadrante número 2. ¿Por qué? Porque tiene a su valor en X en negativo y su valor en Y en positivo. Y el tercer ejemplo es la coordenada -1,-2. En este caso, eh, ambos números, tanto el representante del eje X como el representante del eje Y, se encuentran en el cuadrante 3 porque ambas son negativas. Aquí podemos ubicar a -2 en Y y a -1 en X. Pero como también ya lo habíamos mencionado, primero se escribe X y luego Y. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vemos e identificamos las coordenadas, los sistemas de coordenadas, y pues es tiempo de que ahora ustedes encuentren estas coordenadas, y es importante también que identifiquen en qué cuadrante se encuentran. En el ejercicio A es -4,5. Si lo podemos ubicar así, virtualmente en nuestra mente, podemos decir que X está del lado izquierdo y Y es positivo, entonces se encontraría en el cuadrante 2. -7, -2, como ambos son negativos, se encuentra en el cuadrante 3.
3,8, como ambos son positivos, se encuentra en el cuadrante 1. 2,1, también como ambos son positivos, se encuentra en el cuadrante 1. Menos 1,5, 4,5 se encuentra en el cuadrante 2 con X en negativo y con Y en positivo. 7, menos 7 se encuentra en el cuadrante 4 con X en positivo pero con Y en negativo. Y 8,6 se encuentra en el cuadrante 1 porque ambos son positivos. Hasta aquí nuestra lección, nuestra pequeña lección referente al sistema de coordenadas. Me despido con esta frase. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Nos vemos. Hasta la próxima.